Bien, y para esta semana estábamos preparando el video de las peores películas que podrías encontrar en Netflix, pero me di cuenta que me detenía demasiado en hacer la crítica de una película en particular, así que decidí hacer una crítica en específico de esta película, bueno, no de solo de esta película, sino de la franquicia entera. Bien, y Dios no está muerto es una franquicia que dio inicio a la página web que se llama PureFlix, que es la versión cristiana de Netflix. Si quieren ustedes la pueden buscar y hacer su propia opinión respecto a esta página. Y bien, la película número 1 nos cuenta la historia de un joven que llega su primer día a la universidad y se inscribe a la clase de filosofía cuyo maestro es ateo. El primer día de clases, pues lo que hace el maestro es citar a muchos autores que son ateos e invita a los alumnos a escribir en una página, en una hoja de su cuaderno que Dios no está muerto. Obviamente nuestro protagonista se niega a hacerlo y lo que hace el maestro es retarlo a que compruebe que Dios realmente existe. Esta es la trama principal. Obviamente hay otras historias que giran alrededor de esta, o bueno, que no giran alrededor, sino más bien están paralelas a esta, pero la idea principal es a esta persona tratando de demostrar que Dios sí existe. Bien, y la segunda película sigue el mismo formato de la primera. Tiene una historia central y varias historias alrededor de esta, y en esta ocasión nos va a contar la experiencia de una maestra quien contesta una pregunta en clase acerca de Jesús y que es acusada de predicar dentro del aula. Como sabemos, en algunos países son más estrictos respecto a que la educación debe ser laica, por lo cual las acusaciones a la maestra son bien justificadas. Y vamos a comenzar con lo positivo de la franquicia. Y pues cuando pensamos en películas cristianas pensamos en películas de muy bajo presupuesto, pero esta película es la excepción. En realidad tiene muy buena edición, tiene muy buena fotografía, tiene una producción que se ve que se le invirtió bastante, por lo que es una película que no se podría considerar de bajo presupuesto, ya que pudieron contratar a actores ya reconocidos, como el caso de en la segunda película a Melissa Joan Hart, quien la recordamos por ser protagonista de Sabrina. También tiene un soundtrack muy bueno, en donde se le invirtió bastante tiempo y minuciosidad a la musicalización de la película, y eso lo hace pues disfrutarlo de alguna manera. Y siguiendo con lo negativo de esta franquicia, es que en ambas se intenta demostrar con argumentos sólidos la existencia de Dios o la existencia de Jesús. En un principio, la persona autora de estas películas, o quien está promoviendo estas películas, quiso hacer este formato porque quería darle herramientas a los cristianos para que dieran respuestas más inteligentes a la hora de que alguien negara la existencia de Dios o la existencia de Jesús. Realmente se quedaron muy cortos, y en la primera película estamos debatiendo contra un filósofo que en ningún momento habla de filosofía, y realmente solo planteamos ideas científicas que no van a ningún punto, y al final nos convencen de que Dios sí existe con un argumento emocional y no científico, porque el maestro al final de cuentas confiesa de que no cree en Dios porque lo odia, y la película no nos lleva a ninguna conclusión veraz o una conclusión contundente en la que podamos decir, oh sí, históricamente Jesús es como lo pinta la Biblia. Y creo que esos son uno de los errores más grandes de la película. E incluso en la segunda película se basan o llegan a la resolución del juicio haciendo ver a la persona juzgada como una víctima y como un mártir de la cristiandad, y otra vez nos volvemos a ir, botamos todo el argumento histórico, todo el argumento científico, y nos basamos única y exclusivamente en la parte emocional, y eso bota por completo todos los argumentos anteriores. Otro punto débil de la película es el hecho que nos hacen ver a los cristianos como los perseguidos y los violentados en sus derechos. En ambas películas se ve reflejado este pensamiento, cuando realmente esta es una historia completamente diferente. En Latinoamérica casi un 80% de la población se define como cristiana, ya sea cristiana católica o cristiana evangélica, y pueden realizar sus prácticas religiosas sin ningún problema ante nada, por lo cual hace que la película sea un poco ofensiva por el hecho de que antagoniza con otras creencias o con otras formas de pensar, con el hecho de poner a una musulmana cristiana de closet. Creo que se volaron la barda y fue algo que definitivamente no deberían de haber puesto en la película. O el hecho de poner a un budista que negara su fe por un lado y se convirtiera al cristianismo, también creo que es una situación de ir en contra de las creencias de los demás,
y poner a los ateos como los ogros y como los villanos de las películas y no tener argumentos no tener argumentos objetivos con cuál debatirlos, pues también se me hace un poco ofensivo para todas las personas que son ateas. Bien, y en conclusión, esta franquicia es errónea desde muchos puntos de vista. Creo que está muy bien el hecho de querer compartir mi fe y querer que otras personas tengan el mismo pensamiento que yo, pero no podemos en ningún momento anteponer mis creencias sobre las creencias de los demás, y creo que eso es uno de los más grandes errores que tiene esta franquicia. El querer hacer ver que los cristianos, y únicamente los cristianos, tienen la verdad y nadie más la tiene. Posiblemente alguien por allá me pueda comentar de que no, pero sí, los cristianos nosotros tenemos completa y absolutamente la verdad. Pues ese mismo pensamiento hace que antagonicemos con los demás y nos hace perder el hecho de poder compartir con ellos nuestro punto de vista. Los cristianos están acostumbrados a no discutir, sino anteponer sus creencias sobre eso, y eso hace que la gente se bloquee y no quiera compartir con ellos sus creencias. El hecho de anteponer sus creencias religiosas frente a otras, como por ejemplo cuando ponemos a una musulmana cristiana de closet que se tiene que esconder de su papá para poder profesar su fe, o un budista el cual es rechazado por su familia por el hecho de ser cristiano. También el hecho de que no se presentan argumentos objetivos y que invaliden el pensamiento de los ateos también hace que la película pierda objetividad, que desde mi punto de vista considero que es un insulto a la inteligencia de todos. Y otra cosa que debemos de recordar es que la educación es laica, y en ambas películas están dentro de salones de clase hablando de temas de religión. Esto es un tema que tal vez le vamos a dar vueltas una y otra vez, pero debemos de tener claro que la religión no se debe meter a las aulas, porque la educación se debe dedicar al conocimiento laico y no al conocimiento religioso. Y creo que eso fue uno de los más grandes errores de ambas películas, porque lo hicieron ver como que estuvieran atacando a los cristianos por haber profesado su fe dentro del aula, pero no es así. Simple y sencillamente se defiende el derecho de los jóvenes y de los niños de tener un conocimiento laico y después ellos decidir en qué es lo que quieren creer. Bien, pasajeros, y esa fue mi opinión respecto a estas películas. Háganme saber sus comentarios. Quiero saber qué es lo que ustedes opinan acerca de lo que comentamos en este video y acerca de lo que el enfoque que tenían estas películas. Mi intención no es ofender a nadie, sino simplemente ejercer mi derecho de opinar respecto a lo que vi. No es que esté en contra de que se lance el mensaje de una u otra religión, simplemente creo que debería ser de una manera objetiva y sin llegar a la controversia en ningún sentido. Y así que los estaremos esperando en el próximo video para seguir hablando de películas. Yo soy Pete y nos vemos en el próximo video. Bye.